Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, gracias por acompañarme el día de hoy. Hoy vamos a hacer un análisis de Bitcoin, de otras criptomonedas y ver el panorama que tenemos actualmente, ¿no? De bastante incertidumbre, de noticias negativas. Fíjense, una de las cosas interesantes del mercado, antes de hablar sobre lo que estamos viendo en pantalla. Fíjense lo impresionante a veces cuando un precio, o en este caso el Bitcoin, digamos, está en una situación de dificultad, como de alguna manera comienzan a llegar noticias malas por doquier, ¿no? Y comenzamos a ver el fantasma de las cosas que pueden llegar a suceder, ¿no? Y todas esas variables que están en el ambiente y que, y que hacen que todo el mundo entre en pánico. Entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjense, este punto que ustedes ven acá fue el 11 de diciembre de 2017. En el penúltimo, este fue el penúltimo máximo histórico de Bitcoin, que fue hecho en 2017. Después tuvimos un movimiento descendente, se acuerda que llegamos a 3.000 con lo del COVID y todo eso, ¿no? Pero ahora tenemos un punto importante, porque el precio está cerca de esa área. Un área que, bueno, digamos que en términos técnicos debería aguantar la situación actual. Pero hay unas cuantas variables que quiero explicar que pueden hacer que esa zona no aguante. Y es que por debajo de 20.000, vamos a decir lo que se ha convertido en una zona psicológica del precio. Generalmente, si ustedes alguna vez han estudiado sobre Forex, sobre criptomonedas, siempre se habla que los números redondos psicológicamente tienen una importancia, un valor. Mientras más cero tenga un activo, eh, actúa psicológicamente, digamos, ceros a la derecha. Eh, Tiene una psicología en el ser humano, ¿no? Fíjense algo importantísimo. Eh, Después de ese máximo histórico, bueno, digamos que un término técnico, eso sería un área para rebotar, ¿verdad que sí? O sea, sería la lógica o lo que se pudiese aplicar para esa situación. A mí me gustaría poner acá a ver cómo lo pongo, pero me gustaría poner una media móvil exponencial. Estamos por debajo de la media móvil exponencial de 200 periodos. Es decir, ¿qué quiere decir 200 periodos? Dependiendo del gráfico que ustedes vean, según la temporalidad, 200 periodos puede ser o 200 semanas, 200 días, 200 velas de 4 horas, 200. Eso básicamente habla de 200 periodos según la temporalidad que ustedes vean. Esa sería la explicación simple y sencilla. El precio está ahorita por debajo. ¿Y dónde se encuentra esa M exponencial de 200 periodos? Esa M exponencial de 200 periodos, ¿verdad? Por cosas de la vida, se encuentra alrededor de los $27.000. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos esa variable. Ahora, ¿por qué yo creo eh, que no aguantaría esa zona? Bueno, una de las cosas que me llevan a esa teoría es que por debajo de 20.000 crearía un pánico que llevaría que incluso instituciones capitulen junto a con lo que queda del comercio minorista y esto se vuelva una verdadera locura. Y esas liquidaciones masivas que se pueden estar provocando, incluso hay muchas empresas que han tenido problemas para, digamos, ser solventes, ya sea porque arriesgaron demasiado o un mal manejo para instituciones grandes. Por ahí hay una que están en la palestra y que se está hablando mucho. Hay otras que han fracasado a raíz de esta situación. O sea, todo está sucediendo para que el precio esté llegando a un punto de inflexión de otro nivel, ¿no? Y una de esas cosas es que una caída por debajo de 20.000 puede provocar liquidaciones masivas y una liquidación masiva puede provocar una cascada. ¿Qué es una cascada de liquidaciones? Bueno, cuando el precio baja hasta un punto y comienza a liquidar posiciones, eso provoca en el sistema, digamos, como está implementado, provoca una llamada cascada
de liquidaciones que nos puede llevar mucho más abajo de esa zona. ¿Y qué conllevaría eso? Bueno, a que, no, que bajando por debajo de 20.000 e incluso de esta zona que está marcada aquí, esa pequeña área que en una semana se ve pequeña, nos llevaría a que para que volvamos a ver un mercado alcista o un bull run, como lo queramos llamar, va a pasar mucho, pero mucho tiempo. Y realmente, siendo muy sinceros, los mercados bajistas son bastante aburridos. Yo creo que nadie debería desear un mercado bajista. Sí hay oportunidades, el mercado bajista te crea oportunidades, comienzan a verse monedas infravaloradas, pero también los mercados bajistas son aburridos y va a haber menos oportunidades de hacer dinero. Entonces, bueno, está bien que el precio, digamos, disminuya, eso es normal, pero yo creo que ya llegado a este punto, debemos preocuparnos sobre muchísimas cosas, ¿no? También podemos observar en el RSI, que es un indicador, podemos ver cómo tenemos acá en este punto una sobreventa en el semanal. Imagínense lo fuerte que ha sido todo este movimiento desde el 20, la semana del 28 de marzo de 2022. Cómo ha sido una caída masiva. Fíjense, hemos visto de las últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 velas semanales. Hemos visto una sola verde y esta tiene toda la pinta de que va a ser otra vela roja en el semanal. Y eso ha llevado a que el precio esté sobrevendido. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros vimos a Bitcoin en una situación similar, con una tendencia o con un RSI tan sobrevendido? ¿Cuándo fue la última vez que lo vimos en una situación parecida? Bueno, en 2015 tuvimos una situación parecida. En 2015 el Bitcoin costaba alrededor de $200. Incluso yo conocí Bitcoin en enero de ese año y costaba 230, $220. Y desde ese punto, en 2019 tal vez, que tuvimos un precio de 3.000, ni siquiera ha llegado al punto de ser tan sobrevendido como en este momento está el precio. Entonces, bueno, obviamente llega un punto que las posiciones cortas o los vendedores llega un momento que ya están muy exhaustos de vender, 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 ¿no? Y bueno, nos lleva a este punto. Ahora, si nosotros nos vamos al diario, podemos ver claramente la situación que yo le planteo, ¿no? Fíjense cómo esta zona, incluso acá, como el precio rechazó ante el último mercado alcista. Fíjense cómo el precio rechazó primero acá y de repente lo intentó de nuevo, volvió a ser rechazado y en el, digamos, tercer intento rompió esta área y tuvimos lo que tuvimos después. Pero es una zona preponderante, ¿no? Esa zona abarca entre 18.800 y 19.600, vamos a ponerlo de esa forma. En el diario obviamente está bastante, bastante sobrevendido. Bastante, pero bastante sobrevendido en el diario también. Hemos tenido velas consecutivas diarias, fíjense, llamativas. Por ejemplo, si ustedes ven esta vela de un día, podemos ver o podemos observar que a pesar de que es una vela con, digamos, con una bajada importante de 22.000 a 20.500, vemos que el volumen es pequeño, ¿no? Un volumen un poco débil para una caída de este tipo. Eso quiere decir que mucha gente comenzó a vender acá o sencillamente no participó y no compró y no hubo un volumen así muy llamativo en el precio. Ahora vámonos a 4 horas. En 4 horas podemos observar una de las cosas que yo quiero decirles, ¿no? Como recomendación. Eso lo aprendí con el tiempo. Siempre es importante dejar que las velas culminen. A veces podemos ver una vela como esta de 4 horas que llegó hasta este punto, hasta 21.000, y la veíamos como que iba a ser una especie de vela envolvente, pero eh, la vela todavía, digamos, no ha cerrado y hasta que no cierre no vamos a tener, digamos, un panorama claro de lo que puede pasar con esa vela.
Aquí fíjense cómo el precio está rodeando esta área. Incluso este tipo de movimientos suelen ser rebotes en el precio. Pero debido a la condición actual es difícil determinar eso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que el mínimo que ha tenido Bitcoin durante toda esta caída ha sido alrededor de 20.072. 20.000, aquí lo va a decir más claramente, 20.079. Ese ha sido el mínimo que hemos tenido durante toda esta caída, incluso donde el precio fue rechazado en 32, en 31. Fíjense cómo todo esto provocó una caída fuerte del precio, que podemos calcularlo incluso desde esta mecha de aquí, más o menos. Podemos calcular que el precio, disculpen un momentico, el precio ha caído desde ese punto hasta el mínimo reciente, ha caído un 38% Bitcoin, digamos, eso fue alrededor del 31 de mayo, en menos de un mes ha caído el 38%. Y bueno, tenemos en 4 horas un intento, ¿no?, del precio. Fíjense los volúmenes que tuvimos acá, los volúmenes en esta caída, los volúmenes en estos puntos son llamativos, ¿no?, por varias razones, ¿no? Pero acá lo importante para el precio es tratar de proteger el área de la apertura diaria, ¿no?, que podemos tener acá. Si nos vamos a una hora, vemos cómo el precio, después de este movimiento acá, producto de la reunión de las tasas de interés que aumentó la Fed, podemos ver aquí cómo tuvimos un movimiento ascendente y después comenzamos a tener ventas consecutivas. Eso ha provocado que en la última vela de 4 horas fue una vela con una bonita fuerza, pero fíjense cómo faltándole a meterse una vela de una hora, fíjense cómo esta vela de una hora le ha costado, digamos, salir de esa situación. Ahorita donde estoy grabando este video van a ser las 11 de la noche hora de Venezuela del 16 de junio y estamos a 1 hora y 3 minutos de terminar la vela de 4 horas, así que la próxima vela de una hora va a ser bastante interesante de observar. También si queremos ver el panorama en 30 minutos, podemos ver claramente cómo esta vela, digamos, es buena, digamos, en temporalidades bajas, ¿no? Y en 15 podemos ver cómo el precio pareciera a simple vista, ¿no? Yo lo veo aquí a simple vista, una cosa es lo que parece, otra cosa es lo que es. Pareciera que el precio aquí estaría dibujando un hombro, cabeza a hombro, un típico invertido, un típico movimiento de cambio de tendencia. Vamos a ver si se ejecuta. Acuérdense que los hombros, cabeza a hombro sigue siendo válido hasta que, digamos, la cabeza, digamos, del gráfico, del movimiento, no se ve alterada. Esta puede bajar aquí y sigue siendo un hombro, cabeza a hombro. Eso como en los libros, ¿ok? Pero bueno, es lo que tenemos ahorita en 15 minutos, que me llama poderosamente la atención de que puede ser un hombro, cabeza a hombro, un punto interesante para el precio. Interesante para el precio. Entonces Bitcoin tiene esa dificultad. En las próximas horas vamos a ver si el precio es capaz de mantenerse ya entrando al fin de semana o inevitablemente caeremos por debajo de 20.000 y ahí comenzaremos a analizar qué nos depara para el futuro en Bitcoin. También, bueno, vamos a hablar de otras monedas. Vamos a hablar, por ejemplo, de Ethereum. Vamos a hablar de Ethereum un momentico. Vamos a ver aquí. Vamos a analizar Ethereum. Me borré este gráfico. Bueno, Ethereum, bueno, está en un punto, digamos, de diferente. Ethereum está en un punto diferente. Vamos a borrar esta misma. Está en un punto diferente. Está sobrevendido. Pero fíjense que el área donde parecía que el precio debería haber reaccionado, que era esta área, el precio no
no se sostuvo y cayó directamente a esta zona. Esta zona coincide con esta muy cerca de estar de aquí. Fíjense cómo el precio, porque ha sido incluso igual de masivo la caída de Ethereum en el semanal. Fíjense lo brutal de esta caída en el semanal de Ethereum. Al igual que Bitcoin, si Ethereum cae por debajo de $1000, lo expliqué en el video anterior, sería bastante malo para el mercado. Digamos que Ethereum vendría siendo como el rey de las altcoins, de las monedas alternativas, se vendría siendo Ethereum, ¿no? Entonces, mucho el movimiento de Ethereum de alguna manera eh, eh, diagnostica los movimientos de otras criptomonedas o de otras altcoins, de otras monedas alternativas. Entonces, Ethereum, bueno, está en un punto difícil y complicado, aguantando como puede. Fíjense acá el movimiento, lo sobrevendido que está Ethereum en este momento y bueno, las dificultades que eso conlleva. También quería hablar con ustedes sobre hablar sobre el índice dólar. ¿Por qué? Porque ha habido una correlación de activos o de mercado financiero, tanto del DXY, que es el índice de dólar, como del SP500, que son las acciones. Todo eso está correlacionado con el Bitcoin. En parte porque están participando las instituciones, ¿no? Y se rigen mucho en base a eso, el oro, etc. Pero a mí me gusta analizar tanto el DXY, el índice dólar, a mí me gusta analizarlo, y me gusta analizar el SP500 en momentos como este, sobre todo. Y fíjense de algo interesante. Yo lo comenté a través de mi Twitter, que me pueden seguir, acuérdense, me pueden conseguir como @lucio34. Yo estaba comentando sobre este gráfico del índice dólar, del DXY, que ha estado marcando una divergencia bajista muy clara. Y fíjense, si ustedes van a mi cuenta, van a ver que yo hablo precisamente de esto y fíjense cómo ha provocado un rechazo en los últimos días esa zona. Las divergencias bajistas, en estos casos, y siendo tendencias tan altas de un día, una divergencia bajista básicamente es un cambio de tendencia, es decir, el fin de una tendencia, la reversión de una tendencia. Entonces, el 10Y ya está mostrando ciertas debilidades, pareciera estar marcando un tope, y eso pudiera aliviar tanto a las acciones como al Bitcoin y a las criptomonedas en general. Y si revisamos el SP500, vamos a buscarlo aquí, SP500, si analizamos el SP500, acá vemos como hay unos gaps. Acuérdense que los gaps es un espacio en el precio. ¿Por qué se provocan los gaps? Los gaps se provocan porque estas instituciones cierran durante el fin de semana. Cuando hay un movimiento, digamos, de futuros o algo por el estilo, y el precio abre en su mercado, digamos, normal, y a veces puede abrir por debajo en este caso, por debajo del precio de cierre de esa última sesión. Entonces eso provoca lo que llamamos gap o brechas en el precio. Eh, Lamentablemente está llegando el SP500 a un punto difícil. Lucio, yo pronosticaba más o menos un movimiento como este, pero la situación está complicando y está complicando el Bitcoin también, el SP500. Fíjense algo interesante. El SP500, fíjense cómo ha perdido esta tendencia. Acá, esta desviación que tuvo el precio fue en la época del coronavirus, después de recuperar la tendencia, y la ha perdido en los últimos días, incluso semanas, ha perdido esta área. Pero, fíjense algo acá. Quiero marcárselo para que ustedes lo vean. No, creo que sería un poco más arriba, en realidad. Algo como acá. En realidad sería algo aquí. Fíjense, vamos a ver la semana para que veamos claramente. Ya, está de acá. Ponerlo bien para que ustedes lo vean bien. Vamos a tratar de ponerlo lo más
Ok, ¿qué tenemos acá y en qué punto se encuentra el SP500? Cercano a un área de posible rebote, en mi opinión. Pareciera que no hubiese soporte acá, pero de hecho sí, lo hay. Desde su máximo histórico, el SP500 ha caído alrededor de un 24%, eso es bastante. Estamos hablando desde finales de diciembre del año pasado, hemos tenido una bajada considerable, incluso quedando un gap que no se ha cerrado. Y en estos mercados tradicionales, como el SP500, este tipo de brechas en el precio se cierran realmente rápido, se cierran casi que al instante la mayoría de las veces, y rara vez no se cierran al instante. Entonces esto me llama la atención, me llama poderosamente la atención que esté sucediendo. Bueno, aquí pasó, fíjense que aquí en la época del coronavirus pasó algo parecido, muy parecido. Fíjense acá, muy parecido, había un gap, el precio bajó y con el tiempo fue que cerró ese gap. Ahorita está pasando algo muy parecido también. Ojalá que esto, ¿verdad? Que esto no provoque algo como esto, porque sería realmente un movimiento como de estas características nos llevaría a estos niveles aproximadamente, a estos niveles. Y estos niveles, no estamos hablando que desde el momento actual hasta aquí hay un 26% más. Eso sería ya más del 50% de retroceso en el SP500 si se llega a dar que después de una brecha como esta, que es muy parecida a esta, termina el precio en una caída considerable y después recuperándose con el tiempo. Puede pasar, debemos tener cuidado con esto y vemos que de alguna manera el SP500 está en una zona de bastante dificultad para el momento. Entonces, bueno, el panorama, sinceramente, y siendo lo más sincero con ustedes, no es agradable. Eh, yo diría que, bueno, la opción más clara en este momento es ver si Bitcoin termina de rebotar o termina de caer y tomar ciertas decisiones. Si tienes una posición abierta, bueno, manejar el riesgo ahí o cerrarla, pero no quiero ser pesimista, pero esto se puede poner muy, pero muy feo y esperemos que sea solo un susto, que sea un retroceso, yo no considero saludable para la tendencia y que veamos qué puede llegar a pasar acá porque no podemos poner un punto mm, bastante complicado para las criptomonedas, para las acciones y para el mercado eh, económico mundial. Entonces, bueno, me gustaría que participaran en la descripción dando su opinión sobre lo que comenté en este video y bueno, también hacer ustedes también sus propias consideraciones, que ven ustedes que tal vez yo no he visto o qué teorías tienen y así podamos debatir en el próximo video. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en una próxima oportunidad.